La existencia es un flujo incesante de instantes que se despliegan ante nosotros, un baile de transformación constante en el que las personas, los lugares y las circunstancias aparecen y desaparecen sin previo aviso. Nos aferramos a lo que conocemos porque nos brinda una falsa sensación de seguridad, pero en esa resistencia se esconde nuestro mayor conflicto. No solemos darnos cuenta de que, en su sabiduría infinita, la vida a menudo despeja el camino para permitir la llegada de algo mucho más significativo, algo que quizás todavía no comprendemos del todo. Cuando alguien se marcha de nuestro lado, el vacío que deja puede sentirse como una herida profunda, como si nos hubieran arrebatado una parte esencial de nosotros mismos. Pero, ¿y si esa ausencia no es un error ni un castigo? ¿Y si, en realidad, es la propia vida preparando el terreno para algo mejor? La partida de alguien puede parecer una pérdida irreparable, pero en muchas ocasiones es una oportunidad disfrazada. Puede ser el impulso necesario para crecer, para reflexionar, para transformarnos en una versión más fuerte y auténtica de nosotros mismos. Así como un árbol necesita ser podado para florecer con mayor vigor, a veces la vida nos despoja de aquello que ya no nos sirve, aunque nos cueste entenderlo en el momento. Nos preguntamos por qué las cosas cambian, por qué las relaciones se desvanecen o por qué nos encontramos de repente en una soledad inesperada. Sin embargo, tal vez la pregunta correcta no sea ¿por qué me sucede esto?, sino ¿qué está tratando de mostrarme la vida con este cambio? Cuando un capítulo de nuestra vida se cierra, otro comienza a escribirse, incluso si al principio no lo vemos con claridad. La ausencia de ciertas personas no significa un vacío, sino la posibilidad de reencontrarnos con nuestra esencia. La vida, con su asombrosa precisión, nos envía a las personas adecuadas en el momento justo. Algunas llegan para enseñarnos lecciones valiosas, otras para desafiarnos y unas pocas incluso para herirnos. Pero cuando su papel en nuestro viaje ha concluido, deben marcharse. No es crueldad, es necesidad. Aferrarnos a quienes ya no tienen un propósito en nuestra historia es como intentar retener agua en las manos. Lo que debería fluir, se estanca. Nos resistimos al cambio porque tememos lo desconocido, pero el cambio es la única certeza en este mundo. Al sostener con desesperación lo que ya no nos pertenece, bloqueamos el crecimiento y obstaculizamos nuestra propia evolución. Paradójicamente, es en los momentos de mayor vacío cuando estamos más cerca de descubrir nuestra verdad. Es en el silencio donde nacen las transformaciones más profundas. Lo que a simple vista parece un abismo de pérdida es, en realidad, un espacio esperando ser llenado con algo nuevo. Si confiamos en el proceso, veremos que la vida no actúa de manera arbitraria. Cada despedida, cada cambio y cada final tienen un propósito que, tarde o temprano, se revela. Hubo una vez un hombre cuya vida giraba en torno a las conexiones que tenía con los demás. Sus amigos, su familia y sus relaciones eran el centro de su mundo. Creía firmemente que esos lazos lo sostendrían en cualquier tormenta. Sin embargo, con el tiempo, empezó a notar cómo, uno a uno, todos se alejaban. Las circunstancias cambiaron, las personas que amaba tomaron caminos distintos, y de repente, se encontró solo, rodeado por un silencio abrumador que no podía comprender. Al principio, luchó contra esa sensación de vacío. Se aferró a quienes ya no estaban, intentando recuperar lo que había perdido. Pero cuanto más se resistía, más sufría. Se preguntaba por qué la vida le arrebataba todo lo que consideraba importante. El silencio que lo envolvía era insoportable, hasta que, en medio de esa soledad, algo comenzó a cambiar. Poco a poco, empezó a escuchar una voz distinta, no una voz externa, sino un susurro interno, una intuición que emergía del mismo vacío. Esa voz no le hablaba de pérdida, sino de preparación. Le decía que la vida no le estaba castigando, sino despejando el camino para algo más grande. Al principio, le resultaba difícil creerlo. ¿Cómo podía una pérdida tan grande ser algo positivo? Pero con el tiempo, comenzó a verlo con otros ojos. Sin las distracciones del pasado, pudo escuchar sus propios pensamientos con claridad. Sin las expectativas de los demás, empezó a reconocer sus propios deseos y anhelos. Lo que antes percibía como un vacío ahora se presentaba como una oportunidad. Comprendió que las personas que se habían ido no lo hicieron por castigo, sino porque su papel en su vida había concluido.
Sus despedidas no eran el fin, sino el comienzo de algo nuevo. Fue entonces cuando las oportunidades empezaron a surgir. Un nuevo camino se desplegó ante él, uno que nunca había considerado porque estaba demasiado ocupado mirando hacia atrás. La persona en la que se estaba convirtiendo ya no necesitaba la validación de los demás, sino la confianza en sí mismo y en el flujo natural de la vida. Con cada paso que daba, se fortalecía. Empezó a lograr cosas que antes le parecían inalcanzables. El dolor que una vez lo consumió se transformó en claridad y propósito. Ya no miraba su pasado con tristeza, sino con gratitud. Cada persona, cada experiencia y cada despedida lo habían moldeado en la persona que estaba destinado a ser. Y al llegar a este punto de plenitud, comprendió algo fundamental: la vida nunca nos quita sin ofrecernos algo a cambio. Nos despoja, no para herirnos, sino para liberarnos. Nos deja espacios vacíos, no para sumirnos en la tristeza, sino para permitirnos expandirnos. Y cuando todo parece derrumbarse, es porque algo mucho más grande está en camino. El hombre avanzó con una leve sonrisa en el rostro, no porque su camino hubiera sido sencillo, sino porque comprendía que cada desafío, cada obstáculo y cada despedida lo habían guiado exactamente hasta donde debía estar. Ahora entendía que cada pérdida no era un castigo, sino un paso necesario hacia algo más grande. La vida, con su infinita sabiduría, nunca actúa al azar. A menudo nos despoja de personas, circunstancias y situaciones que ya no contribuyen a nuestro crecimiento, incluso cuando nosotros nos resistimos con todas nuestras fuerzas. Puede parecer doloroso, injusto, incluso cruel, pero detrás de cada aparente final se esconde la semilla de un nuevo comienzo. Las cosas a las que más nos aferramos suelen ser, irónicamente, aquellas que nos impiden avanzar. Relaciones en las que alguna vez encontramos refugio, hábitos que nos brindaban seguridad o lugares que creíamos inmutables pueden, en realidad, estar frenando nuestra evolución. Cuando la vida decide alejar algo o a alguien, no lo hace por capricho, sino para despejar el camino, para abrir espacio a nuevas experiencias, oportunidades y personas que estarán en mejor sintonía con la versión en la que te estás convirtiendo. Es como podar un árbol: las ramas no se eliminan como castigo, sino para permitir que nuevas hojas crezcan con más fuerza. De la misma manera, lo que hoy parece una pérdida, mañana se revelará como la base de un cambio profundo y necesario. El vacío que queda cuando algo o alguien desaparece puede ser aterrador. Nos encontramos de pronto con un espacio que no sabemos cómo llenar, un silencio que parece susurrarnos que hemos fracasado, que hemos sido abandonados o que algo en nosotros está roto. Pero, ¿y si ese vacío no es una condena, sino una invitación? ¿Y si no es un castigo, sino una oportunidad para transformarnos? En esos momentos de aparente soledad, cuando todo parece haberse desmoronado, se nos da el regalo de la introspección. Sin el ruido de las distracciones externas, podemos escucharnos con claridad por primera vez en mucho tiempo. Es ahí cuando descubrimos quiénes somos realmente, qué anhelamos y hacia dónde queremos ir. Ese vacío no es el final, es el inicio de algo profundo y significativo. Es un capullo donde, sin darnos cuenta, nos desprendemos de las capas de lo que fuimos para emerger como alguien renovado. La verdadera transformación no sucede cuando todo está bajo control y dentro de nuestra zona de confort, sino cuando nos enfrentamos a la incertidumbre, cuando aprendemos a sentarnos con la incomodidad y a confiar en que lo que está sucediendo es parte de un plan mayor. En lugar de huir de ese espacio, debemos verlo como un terreno fértil donde pueden germinar nuevas oportunidades, relaciones y caminos que nunca habríamos imaginado. La vida no está rompiéndote, te está reconstruyendo. No te está quitando, te está preparando. Aprender a soltar es una de las lecciones más difíciles, pero también una de las más poderosas. Cuando algo se va de tu vida, el instinto natural es aferrarse, resistirse, tratar de mantenerlo a toda costa. Pero aferrarte a lo que ya no te pertenece solo te deja atrapado en el pasado. El crecimiento requiere dejar ir, soltar lo viejo para dar paso a lo nuevo. No se trata de olvidar o de rendirse, sino de aceptar que cada cosa y cada persona tienen un propósito, y cuando ese propósito se cumple, es momento de seguir adelante. Cuando sueltas lo que ya no es para ti, te liberas para evolucionar, para abrirte a lo que realmente está destinado a ser. Creas espacio para que nuevas personas lleguen a tu vida,
para que aparezcan oportunidades inesperadas, para que inicie un capítulo que aún no puedes imaginar. Dejar ir es un acto de fe, de confiar en que la vida sabe lo que está haciendo, incluso cuando tú no puedas verlo con claridad. Es creer que los espacios vacíos no son pérdidas, sino invitaciones a algo más grande. No estás perdiendo, estás ganando. Ganando libertad, claridad y la oportunidad de convertirte en quien realmente estás destinado a ser. Dejar ir no es el final, es el umbral de tu mayor transformación. Lo que hoy parece una puerta cerrada, en realidad es una nueva ventana que se abre. La vida nunca te quita algo sin razón, siempre está preparando el camino para algo mejor. Y aunque ahora duela, aunque el proceso parezca incierto, confía en que todo lo que está ocurriendo es exactamente lo que necesitas para crecer. Cada experiencia de pérdida, por desgarradora que parezca, no es más que un proceso de reconstrucción. Lo que hoy se desmorona ante ti no es un castigo, sino una preparación para algo más grande. Cada despedida es una purificación, un reacomodo del universo para abrir paso a lo que realmente debe florecer en tu vida. Es difícil verlo en el momento, pero con el tiempo comprendes que lo que creíste perder jamás estuvo destinado a permanecer. Los vacíos que deja la pérdida no son más que la antesala de nuevas oportunidades, un espacio fértil donde nuevas experiencias, personas y caminos pueden echar raíces. La vida nunca te deja con las manos vacías, cada transformación, por dolorosa que sea, te está guiando hacia algo más alineado con tu verdadero propósito. No hay casualidad en los cambios, ni en el momento en que ocurren. A veces, todo parece suceder demasiado rápido, por el contrario, el avance parece desesperantemente lento, pero existe una sabiduría en los tiempos de la vida que escapa a nuestra comprensión. Lo que se va, lo hace en el momento preciso, y lo que llega, también. No puedes apresurar lo que aún no está listo, ni retener lo que ya ha cumplido su función en tu vida. La incertidumbre puede ser aterradora, pero cuando aprendes a confiar en el orden natural de las cosas, comprendes que cada transición tiene un propósito, incluso cuando aún no puedas verlo con claridad. La vida no te arrebata lo que necesitas, solo aparta lo que ya no contribuye a tu crecimiento. Cuando algo desaparece de tu vida, no es un abandono, sino una invitación a confiar en que el próximo capítulo ya está tomando forma. Aquello que ahora parece un vacío es, en realidad, un espacio abierto para nuevas experiencias, nuevos encuentros y nuevas oportunidades que se presentarán en el momento adecuado. Puede que no lo entiendas ahora, pero cada paso que das, incluso en medio de la confusión, es parte de un plan mayor que te está guiando hacia la persona en la que estás destinado a convertirte. La vida te está alineando con algo que, aunque aún no puedas ver, será mucho mejor de lo que imaginabas. Es natural resistirse al cambio, aferrarse a lo conocido, temer lo incierto. Pero la transformación más profunda ocurre cuando aprendes a soltar la necesidad de controlar cada aspecto del camino. El crecimiento real se encuentra en la capacidad de confiar en lo desconocido, de aceptar que cada despedida, cada cierre, cada transición, es una puerta que se abre, no una que se cierra. En la incomodidad del cambio es donde realmente te expandes. Cuando permites que la vida te moldee sin resistencia, cuando fluyes con ella en lugar de luchar contra lo inevitable, descubres que todo lo que sucede, incluso el dolor, es una preparación para algo más grande. La separación, por más desgarradora que parezca, no es el fin, sino una forma de sanación. En la soledad que queda después de una despedida, se esconde la oportunidad de reconstruirte, de redescubrir quién eres sin las ataduras del pasado. La vida, en su infinita sabiduría, elimina lo que ya no resuena con tu esencia para que puedas avanzar sin el peso de lo que te limitaba. No es fácil, pero es necesario. Cada pérdida, cada despedida, cada cambio, está despejando el camino para la llegada de algo que se alinea más profundamente contigo. Lo que alguna vez dolió será, con el tiempo, el cimiento sobre el cual edificarás una versión más fuerte, auténtica y poderosa de ti mismo. Sanar a través de la separación es un proceso que comienza cuando comprendes que aquello que se ha ido de tu vida ya no tenía un propósito en tu camino. En algún momento, pudo haber representado felicidad, estabilidad o incluso seguridad, pero con el tiempo, su presencia dejó de ser esencial para tu crecimiento. La vida, en su infinita sabiduría, a veces interviene de formas que no comprendemos en el momento,
eliminando de nuestro entorno personas, situaciones o circunstancias que ya no están alineadas con nuestro destino. Aunque al principio esto puede generar dolor y confusión, es un acto de renovación, una oportunidad para despejar el terreno y permitir que algo nuevo y más significativo entre en tu vida. Cuando la pérdida llega, las emociones pueden ser abrumadoras. Es normal sentir frustración, tristeza o incluso enojo. Preguntas como ¿por qué me ocurrió esto? O ¿por qué esta persona se apartó de mi camino? Pueden invadir la mente, buscando respuestas en un mar de incertidumbre. Sin embargo, en lugar de ver la separación como un castigo o una injusticia, es esencial reconocer que la vida nunca nos quita algo sin razón. En muchos casos, somos nosotros quienes nos aferramos por miedo al cambio, por costumbre o por inseguridad, sin darnos cuenta de que aquello a lo que nos sujetamos con tanta fuerza ya ha cumplido su función. Soltar no es sencillo. Nos enfrenta a nuestros propios miedos, nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos y a cuestionar las razones por las que nos aferramos a lo que ya no nos pertenece. Sin embargo, en ese proceso de desapego, crecemos. Aprendemos a ser más resilientes, a fortalecer nuestra identidad y a descubrir quiénes somos en ausencia de aquello que creíamos indispensable. La sanación no es inmediata, requiere tiempo, paciencia y mucha compasión hacia uno mismo. No hay atajos ni fórmulas mágicas para evitar el dolor que conlleva el cambio, pero es precisamente a través de ese dolor donde se produce la verdadera transformación. Cada lágrima derramada, cada noche de incertidumbre y cada instante en el que extrañamos lo que fue es, en realidad, un paso más hacia la sanación. Poco a poco, sin darnos cuenta, comenzamos a desprendernos de las versiones antiguas de nosotros mismos y a acercarnos a la persona que estamos destinados a ser. No solo sanamos de la pérdida en sí, sino de todo lo que la precedió, las expectativas, los apegos, las heridas no resueltas. En la ausencia de lo que una vez llenó nuestra vida, encontramos un espacio invaluable para el autoconocimiento, para redefinirnos y reconstruirnos desde un lugar más auténtico. Cuando una relación termina, un trabajo se pierde o una situación se derrumba, es fácil olvidar quiénes somos sin esas cosas que alguna vez nos definieron. Nos quedamos con un vacío, sintiéndonos incompletos, como si una parte de nosotros hubiera desaparecido. Sin embargo, en esa aparente soledad, reside una de las revelaciones más poderosas: no somos lo que tenemos, ni lo que hacemos, ni con quién estamos. Nuestra esencia sigue intacta, y en ella se encuentra la capacidad de reinventarnos, de avanzar y de descubrir que nuestra fuerza y resiliencia son mucho mayores de lo que imaginábamos. La sanación no solo ocurre en nuestro interior, sino también en nuestra perspectiva. Al tomar distancia de lo que se ha ido, obtenemos una visión más clara sobre lo que realmente representó en nuestra vida. ¿Qué nos enseñó esa relación? ¿Qué lecciones nos dejó esa experiencia? ¿Cómo hemos cambiado a raíz de ello? La separación nos brinda un espacio para reflexionar, para identificar los patrones que ya no queremos repetir y para reconocer las áreas en las que aún necesitamos crecer. Muchas veces, la mayor enseñanza radica en comprender que hay momentos en los que el acto más valiente que podemos hacer es soltar. Parte de este proceso también implica el perdón. No solo hacia los demás, sino hacia nosotros mismos. Dejar ir no significa aferrarse al rencor o al resentimiento, sino liberarnos del peso de las emociones que nos mantienen anclados al pasado. Perdonar es soltar la carga emocional y permitirnos avanzar con ligereza, sin arrastrar las sombras de lo que fue. En esa liberación, encontramos la paz. Cuando la vida nos obliga a soltar, al principio puede parecer que quedamos con un vacío inmenso. Nos sentimos desorientados, sin saber qué hacer con ese espacio que antes estaba ocupado. Pero lo que no siempre vemos en el momento es que ese vacío no es un final, sino un comienzo. Es un terreno fértil donde nuevas experiencias, nuevas personas y nuevas oportunidades pueden florecer. Hasta que no soltamos lo viejo, no podemos hacer espacio para lo nuevo. Y a veces, la acción más poderosa que podemos tomar es abrir las manos y confiar en que la vida nos traerá lo que realmente necesitamos. Sanar a través de la separación también es un ejercicio de fe. Es confiar en que lo que está destinado para nosotros siempre llegará, y que lo que hemos perdido no es una condena, sino una puerta hacia algo más grande. El miedo a lo desconocido nos hace dudar,
pero si miramos con atención, veremos que cada final ha sido, en realidad, el inicio de un nuevo capítulo. Puede que en este momento no veas con claridad lo que viene, pero cada espacio que ha quedado vacío se llenará con aquello que realmente está alineado con tu camino. La vida tiene una forma perfecta de reordenar todo a su debido tiempo. Al final, la sanación a través de la separación es un recordatorio de que la vida es movimiento constante. Es un viaje de evolución, de transformación y de crecimiento. Cada pérdida, cada despedida y cada cambio nos impulsa a expandirnos y a convertirnos en versiones más auténticas de nosotros mismos. Es un proceso que, aunque doloroso, nos lleva hacia algo mucho más grande de lo que imaginamos. En el gran diseño de la vida, cada persona que se va, cada situación que se disuelve y cada cambio inesperado no es un obstáculo, sino una invitación a avanzar. El vacío que sientes hoy no es un castigo, sino el espacio donde florecerán nuevas oportunidades. Dejar ir no es rendirse, sino liberar lo que nos limita, permitiendo que entren nuevas posibilidades. Aunque parezca difícil, cada pérdida es, en realidad, un paso más en el camino de nuestra expansión. Estás siendo guiado hacia un destino que solo se revelará cuando confíes en el proceso, cuando entiendas que el tiempo de la vida es perfecto y cuando abraces cada vacío como una oportunidad para un nuevo comienzo. Las personas que se van y las puertas que se cierran no son señales de fracaso, sino señales de que estás avanzando hacia una vida en armonía con tu propósito más elevado. Así que, mientras atraviesas este proceso, recuerda, no estás solo, no estás perdiendo, no estás retrocediendo. Estás siendo preparado, fortalecido y elevado hacia un nivel más alto en tu camino. Confía en que, detrás de cada despedida, la vida siempre tiene reservado un regalo inesperado. Confía en el proceso, suelta lo que ya no te pertenece y abre tu corazón a lo que viene. Lo mejor aún está por llegar. La verdadera transformación comienza en el instante en que dejamos de aferrarnos a lo que ya no nos pertenece. En ese momento de rendición, cuando soltamos el peso de lo que se ha ido, es cuando empezamos a descubrir la inmensidad de lo que aún nos espera. La vida, en su infinita sabiduría, nos enseña constantemente que nada permanece inmóvil, que todo cambia y evoluciona, y que nuestra capacidad para adaptarnos a esos cambios define nuestra fortaleza. Sin embargo, el miedo a lo desconocido nos mantiene atados a lo que ya no es, a lo que ya ha cumplido su propósito en nuestra historia. Nos resistimos a dejar ir porque creemos, erróneamente, que nuestra seguridad depende de lo que conocemos, cuando en realidad, la verdadera seguridad nace de la confianza en que todo sucede en el momento perfecto. Cada separación es un umbral hacia una versión más plena de nosotros mismos. Al principio, puede parecer un abismo, un vacío que no sabemos cómo llenar. Pero con el tiempo, ese espacio comienza a transformarse en un terreno fértil para el crecimiento. No se trata solo de perder algo o a alguien, sino de ganar una nueva perspectiva, una nueva conciencia sobre quiénes somos y lo que realmente necesitamos. La vida nos está moldeando a través de estas transiciones, obligándonos a enfrentarnos a nuestras propias sombras, a sanar heridas que quizás ni siquiera sabíamos que existían. Y aunque el proceso sea desafiante, cada lágrima derramada, cada día de incertidumbre, es una señal de que estamos en el camino correcto. Sanar no significa olvidar, ni implica minimizar lo que fue. La sanación auténtica radica en la integración de la experiencia, en la comprensión de que cada capítulo, por más doloroso que haya sido, tenía un propósito en nuestra evolución. No podemos aferrarnos a lo que ya no vibra con nuestra esencia actual sin pagar el precio del estancamiento. La vida nos empuja a seguir adelante, nos invita a soltar con gratitud para poder recibir con plenitud. Y a medida que lo hacemos, comenzamos a notar los sutiles regalos que emergen en el proceso, la claridad, la paz interior y la certeza de que cada pérdida nos acerca más a nuestro destino. Existe un poder inmenso en aprender a confiar en la incertidumbre. A menudo buscamos respuestas inmediatas, queremos entender el porqué de todo lo que nos sucede, pero hay momentos en los que la única respuesta que necesitamos es la paciencia. No todo se revela de inmediato, y eso está bien. La vida tiene su propio ritmo, su propio flujo, y nuestra tarea no es controlarlo, sino aprender a movernos con él. A veces, lo que hoy parece un final es solo el principio de algo mucho más grande de lo que jamás imaginamos.
En este viaje de transformación, la autocompasión se convierte en una herramienta fundamental. Demasiadas veces nos castigamos por sentirnos vulnerables, por no sanar tan rápido como quisiéramos, por extrañar lo que se fue. Pero la sanación no es una línea recta, es un camino lleno de altibajos, y cada paso que damos, incluso los que parecen pequeños, nos están acercando a una nueva versión de nosotros mismos. No se trata de apresurarnos, sino de permitirnos sentir, de darnos permiso para ser humanos, para aceptar que el crecimiento siempre viene acompañado de cierta incomodidad. El amor propio es la base de este proceso. Aprender a vernos con ternura, a hablarnos con palabras de aliento en lugar de juicio, a reconocer que somos dignos de todo lo bueno que está por venir. A menudo, después de una separación, nos enfrentamos a la sensación de vacío, como si hubiéramos perdido una parte de nosotros mismos. Pero lo cierto es que nunca hemos estado incompletos. Todo lo que necesitamos ya está dentro de nosotros, esperando ser redescubierto. La verdadera plenitud no viene de lo externo, sino de la relación que construimos con nosotros mismos. Y es en este renacer donde comenzamos a ver la vida con nuevos ojos. Lo que antes parecía una pérdida insuperable se convierte en un punto de inflexión, una oportunidad para reconstruirnos con mayor conciencia, con más amor, con una profunda gratitud por todo lo que fue y por todo lo que está por venir. La vida siempre nos lleva exactamente a donde necesitamos estar, incluso cuando no entendemos el camino. Y cuando finalmente abrazamos esta verdad, cuando confiamos en que cada cierre nos está preparando para una nueva apertura, nos damos cuenta de que nunca estamos perdiendo, solo estamos siendo guiados hacia algo mejor. La vida, en su naturaleza intrínseca, es un flujo constante, un río que avanza sin importar los obstáculos que encuentre en su camino. A veces, somos como pequeñas hojas flotando sobre ese río, dejándonos llevar por las aguas, sin saber exactamente a dónde nos dirigimos, pero confiando en que el destino tiene algo preparado para nosotros. Este movimiento constante nos enseña que no debemos aferrarnos al pasado ni resistirnos al flujo de la vida. A menudo, la sensación de querer controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor proviene del miedo a lo inesperado, a lo desconocido. Pero cuando soltamos ese control y nos permitimos ser parte del proceso, descubrimos una paz profunda que solo se encuentra cuando aceptamos que no todo tiene que ser comprendido o explicado de inmediato. El miedo es, en muchos sentidos, el gran obstáculo en nuestro camino hacia la paz interior. Nos impide soltar, nos ata a relaciones, situaciones y emociones que ya no nos sirven, por la simple razón de que el miedo nos engaña haciéndonos creer que lo conocido es más seguro que lo incierto. Sin embargo, la verdadera transformación solo ocurre cuando enfrentamos ese miedo con valentía. No se trata de eliminar el miedo, sino de aprender a caminar a su lado, reconociendo que aunque esté presente, no tiene que dictar nuestras decisiones ni nuestra manera de vivir. El miedo solo tiene poder cuando le damos la oportunidad de tomar el control. Al desafiarlo, podemos ver que no es tan grande como parece, y que el verdadero poder reside en la confianza de que todo, incluso lo que parece una pérdida, es parte de un orden mayor que nos lleva hacia donde realmente necesitamos estar. Es vital entender que todo lo que nos sucede, incluso las dificultades más desafiantes, son oportunidades disfrazadas de adversidad. Nos empujan hacia nuestro crecimiento, nos retan a expandir nuestra capacidad de amar, de perdonar, de aprender. No podemos controlarlo todo, pero podemos decidir cómo reaccionamos ante las circunstancias. En vez de lamentarnos por lo que no salió como esperábamos, podemos empezar a preguntarnos qué lecciones podemos aprender de cada experiencia. Cuando vemos la vida desde este enfoque, cada reto se convierte en una escuela, y cada fracaso, en una lección invaluable. Además, la autocompasión juega un papel crucial en este proceso. Muchas veces somos nuestros peores críticos, y el juicio que nos imponemos puede ser más severo que cualquier crítica externa. Nos decimos a nosotros mismos que deberíamos ser más fuertes, que deberíamos haberlo hecho mejor, que nuestra vulnerabilidad es una debilidad. Pero la verdad es que la vulnerabilidad es el terreno fértil donde se cultiva la verdadera fortaleza. Es solo cuando somos lo suficientemente valientes como para ser vulnerables que descubrimos nuestra verdadera fuerza. La autocompasión nos permite darnos permiso para ser imperfectos, para ser humanos, para sanar a nuestro propio ritmo sin la presión de las expectativas ajenas.
Al mismo tiempo, debemos reconocer que la sanación no es un proceso lineal. Hay momentos en que parece que hemos dado un gran paso adelante, solo para encontrarnos de nuevo frente a la misma herida. Pero esto no significa que no estemos avanzando. Las cicatrices de nuestra vida, aunque visibles, son testigos de nuestro progreso. Cada vez que enfrentamos nuestras emociones y nos permitimos procesarlas, estamos tejiendo una nueva versión de nosotros mismos, más madura y sabia. No se trata de eliminar el dolor, sino de integrarlo, de aprender a vivir con él de una manera que no nos controle, sino que nos permita vivir con mayor profundidad y autenticidad. En el proceso de liberarnos de lo que ya no nos sirve, también aprendemos a establecer límites más claros, no solo con los demás, sino con nosotros mismos. A menudo, nos perdemos en las expectativas externas, en lo que se supone que deberíamos ser o hacer, olvidando que nuestra verdadera esencia solo puede brillar cuando nos honramos a nosotros mismos. Los límites no son una forma de rechazar a los demás, sino una forma de proteger nuestra energía, nuestra paz mental y nuestra salud emocional. Al establecer límites saludables, creamos el espacio necesario para nuestra propia expansión. Aprendemos a decir no sin culpa, a priorizar nuestras necesidades sin miedo al juicio ajeno. El proceso de soltar lo que ya no nos sirve, de permitirnos sanar, de establecer límites, es un acto de amor propio. A veces, parece que el amor propio es un concepto abstracto, algo que solo se aplica en los momentos de bienestar. Pero el amor propio también se manifiesta en cómo nos cuidamos en los momentos difíciles, en cómo nos tratamos cuando estamos heridos, en cómo nos damos permiso para sanar a nuestro propio ritmo. El verdadero amor propio no se trata de ser perfectos, sino de ser compasivos con nosotros mismos cuando no lo somos. Es un compromiso diario con nuestra paz interior, con nuestra autenticidad y con nuestra capacidad de seguir adelante, incluso cuando la vida nos desafía. Finalmente, al abrazar esta verdad, podemos comenzar a ver que todo lo que hemos vivido, cada experiencia, cada relación, cada pérdida, nos ha preparado para este momento. Nos ha fortalecido, nos ha hecho más sabios, nos ha enseñado a valorar lo que realmente importa. La vida no es solo una sucesión de eventos al azar, sino un tejido de experiencias diseñadas para ayudarnos a despertar, a crecer y a recordar quiénes somos en realidad. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que no hay nada que temer, porque todo lo que necesitamos ya está dentro de nosotros, esperando ser descubierto.